En el corazón de los Estados Unidos, el año 1862 marcaba uno de los periodos más oscuros y sangrientos de la historia del país. Las tropas de la Unión y la Confederación se enfrentaban en campos cubiertos de humo, barro y desesperanza. Entre el rugido de los cañones y el eco de los tambores, surgían historias que nadie se atrevía a registrar oficialmente. Historias que parecían romper los límites de la razón humana. Los soldados, exhaustos tras días de combate, hablaban en voz baja alrededor de las hogueras. Algunos decían haber visto figuras enormes moverse entre los árboles, siluetas que no pertenecían a ningún ejército conocido. Criaturas cubiertas de pelo oscuro, con una fuerza descomunal y un grito tan profundo que hacía callar hasta a los cuervos. Aquel rumor comenzó en los bosques de Tennessee, donde los cuerpos de patrullas enteras desaparecieron sin dejar rastro. Los pocos sobrevivientes contaban la misma historia. Algo los había observado, algo los había cazado. El ejército lo llamó pánico de guerra. Los médicos decían que eran alucinaciones causadas por el estrés del combate. Pero en los registros no oficiales, en las cartas que los soldados enviaban a casa, aparecía un mismo nombre escrito con miedo: el hombre salvaje de los bosques. El verano de 1862 trajo consigo un calor insoportable y un silencio inquietante en los bosques del norte de Tennessee. La compañía C del 9º Regimiento de Infantería de la Unión patrullaba la zona después de una escaramuza menor. Eran 13 hombres, la mayoría granjeros convertidos en soldados, acostumbrados al sonido de las armas, pero no a los ruidos que esa noche comenzaron a escuchar. A las 2 de la madrugada, mientras el capitán Harlan revisaba el perímetro, un grito retumbó entre los árboles. No era humano, tenía un tono gutural, casi metálico, que hacía vibrar el pecho. Los hombres se miraron, tensos, sin decir palabra. Creyeron que era un animal herido, quizá un oso, pero la forma que emergió del bosque los dejó sin aliento. Según los testimonios, medía más de 2 metros, con hombros anchos y una espesa capa de pelo oscuro. Su rostro estaba cubierto de sombra, pero los ojos brillaban con un reflejo rojizo que ningún fuego podía imitar. Caminaba erguido, balanceando los brazos como un hombre, pero cada paso hacía crujir el suelo húmedo. El sargento Rollers disparó primero. La bala impactó en el pecho de la criatura, que retrocedió apenas un paso. Luego soltó un alarido que reverberó por todo el valle y desapareció entre los árboles con una velocidad imposible. Cuando el sol salió, encontraron huellas profundas en el barro, tan grandes como la palma de una mano abierta, y restos de sangre que no pertenecían a ningún animal conocido. Durante días, la unidad permaneció en silencio. En los informes oficiales, el capitán Harlan escribió: pérdida de 3 hombres durante un incidente nocturno. Causa desconocida. Pero en una carta dirigida a su esposa, añadió una línea que jamás se publicó. No era un hombre, ni una bestia. Era algo más, algo que nos observa aún. Desde entonces, la leyenda del hombre salvaje comenzó a tomar forma. Soldados confederados, prisioneros de guerra y pobladores locales relataron apariciones similares. Algunos aseguraban que esas criaturas no atacaban sin motivo. Parecían proteger algo en los bosques, quizá un territorio, quizá un secreto más antiguo que la guerra misma. Los militares empezaron a evitar ciertas rutas. En los mapas confidenciales aparecían zonas marcadas con una cruz y la inscripción: sin patrullas nocturnas. Nadie lo admitía abiertamente, pero todos sabían que ahí vivía algo. El eco de ese encuentro cambió el comportamiento de las tropas. Los soldados ya no temían tanto a los enemigos humanos, sino a lo que se movía entre los árboles cuando caía la noche. Con el paso de las semanas, los rumores sobre el hombre salvaje se extendieron como pólvora por los campamentos del sur. En cada fogata, en cada carpa, alguien conocía a un amigo de un amigo que lo había visto. Y aunque los oficiales intentaban sofocar las historias, el miedo era más fuerte que las órdenes. El 4 de agosto de 1862, un grupo de mensajeros confederados fue interceptado en el bosque de Chickamauga. Solo uno de ellos sobrevivió. Cuando fue rescatado, tenía la mirada perdida y las ropas desgarradas. Su informe, archivado por un coronel del ejército sureño, describía lo siguiente: lo vimos a la distancia. Al principio pensé que era un soldado de la Unión, cubierto de barro.
Pero cuando se acercó, supe que no era humano. Caminaba erguido, pero su respiración era como el rugido de un toro. No nos atacó, hasta que uno de los nuestros disparó. Entonces todo fue gritos y oscuridad. El testimonio fue sellado y clasificado. El coronel escribió en el margen del documento: no divulgar. Superstición entre los hombres. Pero entre los soldados, aquel silencio oficial solo aumentó la sospecha de que el ejército sabía más de lo que admitía. En diciembre de ese mismo año, un médico militar de apellido Whitmore realizó una autopsia en lo que describió como un cuerpo de características anómalas encontrado cerca del río Cumberland. El informe desapareció meses después, y el doctor Whitmore fue trasladado sin explicación a un hospital en Washington. Los pocos que lo conocieron aseguraron que, antes de irse, les dijo una frase que nunca olvidaron: lo que está en esos bosques no empezó con esta guerra. Lleva aquí mucho más tiempo. Años después, cuando la guerra terminó, los archivos relacionados con estos incidentes fueron guardados bajo el sello de clasificados. Los veteranos que sobrevivieron rara vez hablaban de ello. Algunos juraban que en las noches frías, cuando el viento soplaba entre los pinos, aún podían escuchar aquel grito, como un recordatorio de que no todas las batallas de la guerra civil fueron contra otros hombres. Los descendientes de esos soldados mantuvieron viva la historia. En cartas familiares, diarios personales y relatos orales, la figura del hombre salvaje siguió apareciendo, como una sombra que se negaba a desaparecer. Hoy, más de un siglo después, los investigadores de lo paranormal revisan esos documentos perdidos, intentando comprender si los soldados de la guerra civil realmente enfrentaron a una criatura desconocida, o si todo fue el resultado del miedo, el estrés y la locura de una nación dividida. Nadie lo sabe con certeza, pero entre los árboles antiguos de Tennessee, aún se cuentan historias de un ser que camina bajo la luna, observando a los hombres que se atreven a entrar en su territorio. Un ser que, según los veteranos, no pertenece a este mundo. Después del fin de la guerra civil, la mayoría de los soldados regresó a sus hogares con cicatrices visibles y recuerdos que preferían mantener ocultos. Sin embargo, aquellos que habían tenido encuentros con el hombre salvaje sabían que la historia no terminaba con la rendición de los ejércitos. Algunos documentos filtrados y cartas personales sugieren que ciertos oficiales federales y confederados conservaron información sobre estos seres, bajo la premisa de que revelar su existencia podría generar pánico entre la población. En 1868, un joven periodista de Filadelfia, llamado Thomas Harlan, recibió por correo un sobre sin remitente con un manuscrito antiguo. Las páginas amarillentas relataban un encuentro en las montañas de Virginia Occidental, cerca de Morgantown, donde un grupo de soldados de ocupación había perdido a 2 hombres durante una patrulla nocturna. El informe describía criaturas gigantescas, con cabello espeso, fuerza descomunal y una inteligencia que sobrepasaba lo que cualquier humano podría anticipar. Harlan publicó un artículo parcial en su periódico local, omitiendo nombres y lugares exactos. El manuscrito original desapareció poco después, y algunos historiadores especulan que oficiales del ejército confederado retirados pudieron haberlo recuperado para archivarlo en secreto. No obstante, el artículo provocó un pequeño revuelo, y entre los lectores comenzaron a circular teorías. ¿Podría ser que la guerra había desenterrado algo mucho más antiguo que los ejércitos mismos? La conexión con Bigfoot y las leyendas nativas. Mientras tanto, en los registros de comunidades indígenas de los Apalaches, existían referencias a criaturas de gran tamaño, seres peludos que caminaban erguidos y evitaban el contacto con los humanos. Se les llamaba Sasquatch, Temecves, o simplemente los hombres de los bosques. Estas leyendas, transmitidas de generación en generación, coincidían de manera sorprendente con los relatos de los soldados de la guerra civil. Los estudiosos contemporáneos señalan que, al igual que con los encuentros documentados durante la guerra, los testigos posteriores describían a los seres como inteligentes y cautelosos, capaces de evadir a hombres armados, pero también capaces de demostrar curiosidad o incluso gestos de compasión. Esto sugiere que lo que los soldados enfrentaron no eran meras alucinaciones, sino individuos de una especie que coexistía con los humanos desde tiempos antiguos, adaptándose a los cambios de la sociedad sin ser detectados. Archivos militares y la censura sistemática. A mediados del siglo XIX,
El gobierno estadounidense comenzaba a sistematizar sus archivos militares. Algunos oficiales que habían presenciado encuentros con el hombre salvaje redactaron informes confidenciales, pero nunca fueron publicados. Entre ellos, destaca un informe de 1872 que menciona a un grupo de soldados que desapareció mientras patrullaba la región de los Apalaches. La última anotación decía: los hombres desaparecieron sin dejar rastro. La evidencia sugiere una fuerza desconocida, superior en fuerza y velocidad a cualquier humano. Se recomienda mantener la información clasificada hasta nuevo aviso. La existencia de estos documentos apunta a que los encuentros no eran casuales. Algo en los bosques de Virginia y Tennessee despertaba la atención de ambos bandos, y probablemente el gobierno federal decidió proteger la información para evitar un caos social. Testimonios de veteranos y relatos tardíos. En 1885, un veterano llamado Samuel Redford, quien había servido en la infantería de la Unión, relató en una carta a su sobrino que durante una patrulla en 1863 vio a un ser peludo arrastrando a un soldado herido por el bosque. Redford insistía en que no había intención de matar al hombre. La criatura no quería hacernos daño, pero tampoco nos permitía interferir. Parecía comprender lo que sucedía, y su fuerza era como la de 10 hombres combinados. Nunca olvidaré esos ojos, llenos de inteligencia y algo que podría llamarse misericordia. Estos testimonios coinciden con el relato de Abraham Abbe, que había sido cuidado por criaturas similares semanas después de la batalla. Los patrones se repetían: inteligencia, fuerza, y un comportamiento que alternaba entre lo salvaje y lo compasivo. La búsqueda científica moderna. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, varios naturalistas y exploradores comenzaron a registrar avistamientos de hombres salvajes en diferentes regiones de América del Norte. Muchos eran ignorados o ridiculizados, pero algunos documentos confiables señalaban hallazgos inquietantes, huellas gigantes, restos de alimentos inusuales, y madrigueras ocultas en las montañas. En 1920, el biólogo John R. Patterson escribió un artículo académico sobre avistamientos en West Virginia, mencionando que las criaturas podrían representar un linaje antiguo de primates desconocido para la ciencia moderna. Su hipótesis fue ignorada, y el artículo fue archivado en la Universidad de Virginia, accesible solo para especialistas. Con el tiempo, la historia de los soldados de la Guerra Civil y los hombres salvajes se convirtió en una pieza clave para quienes buscaban comprender la existencia de Bigfoot. Los patrones eran claros: comportamiento estratégico, apariciones cerca de actividades humanas y una capacidad de adaptación impresionante. Encuentros en la posguerra y el misterio persistente. Durante la reconstrucción, varios veteranos narraron encuentros inexplicables mientras regresaban a sus hogares. En cartas, algunos describían haber visto sombras gigantes moviéndose entre los árboles o haber escuchado gritos que no correspondían a ningún animal conocido. Estas narraciones continuaron hasta principios del siglo XX, reforzando la idea de que los hombres salvajes habían sobrevivido a la guerra, observando desde las sombras. En 1937, un cazador en las montañas de Tennessee reportó haber visto una criatura enorme, peluda y bípedo, que lo miraba fijamente antes de desaparecer entre la maleza. La descripción coincidía exactamente con los testimonios de los veteranos de la Guerra Civil, casi 70 años antes. Este tipo de evidencia sugiere que los encuentros durante la guerra no fueron incidentes aislados, sino parte de un fenómeno más amplio y continuo. Los bosques de los Apalaches, y tal vez otros territorios remotos, podrían haber sido refugios seguros para una especie que logró mantenerse oculta durante siglos. Conclusión de la parte 2. La investigación de estos relatos revela un patrón inquietante. Los hombres salvajes no eran solo leyendas de soldados o historias exageradas. Los testimonios de veteranos, documentos confidenciales y hallazgos posteriores apuntan a una presencia real, inteligente y poderosa. Una presencia que ha coexistido con la humanidad, evitando el contacto directo, pero dejando pruebas de su existencia en relatos dispersos a lo largo del tiempo. La guerra civil solo sirvió como un escenario en el que estas criaturas fueron vistas más de cerca, posiblemente perturbadas por el conflicto humano. Su comportamiento demuestra que no son meramente agresivas, saben cuándo actuar, cuándo observar, en ocasiones, incluso demostrar compasión hacia los humanos. Aunque los archivos oficiales sigan ocultos o perdidos,
y la mayoría de los testigos hayan desaparecido, la memoria colectiva de sus encuentros perdura. Cada carta, cada relato y cada investigación moderna contribuye a un mosaico que todavía hoy desafía la comprensión de la ciencia y la historia. Los bosques de Virginia, Tennessee y los Apalaches siguen siendo silenciosos guardianes de estos secretos, y aquellos que se aventuran demasiado podrían encontrarse con la misma mirada inteligente que los soldados de la Guerra Civil encontraron hace más de 150 años. Con el paso del tiempo, las leyendas sobre los hombres salvajes o Bigfoot se integraron silenciosamente en la memoria colectiva de las regiones montañosas de Estados Unidos. Desde los relatos de los soldados de la Guerra Civil hasta los testimonios de cazadores y exploradores del siglo XX, estas criaturas persistían en los bosques, esquivando la civilización pero observando atentamente los cambios de la humanidad. Encuentros modernos y la continuidad del misterio. En la década de 1960, con la proliferación de expediciones científicas y documentales sobre la naturaleza, comenzaron a surgir informes más sistemáticos sobre encuentros con criaturas bípedas y peludas en los Apalaches y el noroeste del país. Forestales, cazadores y turistas describían huellas gigantes, avistamientos breves y sonidos inexplicables en medio de la noche. Algunos incluso relataban encuentros cercanos, en los que los animales o seres permanecían a cierta distancia, como evaluando al humano antes de decidir si revelar su presencia. Uno de los casos más notables ocurrió en 1967, cerca de las montañas de Tennessee, cuando un grupo de scouts juveniles informó haber visto una figura enorme que se movía entre los árboles. Describieron a la criatura con cabello oscuro, hombros anchos, manos largas y movimientos ágiles, que desapareció antes de que pudieran acercarse lo suficiente. Aunque las autoridades locales calificaron el relato como exagerado, el informe se conservó en los archivos de un periódico regional y fue recuperado décadas más tarde por investigadores de lo paranormal. La relación entre historia y ciencia. Los científicos que se interesaron por el fenómeno intentaron analizar la posibilidad de que existiera una especie no documentada de primates en Norteamérica. A partir de los hallazgos arqueológicos y fósiles, se planteó la teoría de que ciertos linajes de homínidos podrían haber sobrevivido en refugios montañosos durante miles de años, desarrollando comportamientos de evasión y camuflaje para evitar a los humanos. Aunque la comunidad científica predominante se mostró escéptica, algunos especialistas, como el biólogo John Patterson y el etnólogo Grover Krantz, defendieron la hipótesis de que los hombres salvajes eran seres reales, capaces de inteligencia, comunicación rudimentaria y adaptabilidad extrema. Los relatos de la guerra civil se convirtieron en evidencia histórica que apoyaba la continuidad de estas criaturas, demostrando que no se trataba de simples leyendas aisladas. Conexiones paranormales y teorías de conspiración. A medida que el interés por lo paranormal creció en el siglo XX, los relatos de los soldados se vincularon con otras historias de fenómenos inexplicables en los bosques de Estados Unidos. El fenómeno Missing 411, documentado por el investigador David Paulides, señala la desaparición misteriosa de personas en parques nacionales y áreas silvestres, a menudo en condiciones inexplicables. Algunos teóricos sugieren que estas desapariciones podrían estar relacionadas con criaturas inteligentes que habitan los bosques desde tiempos antiguos. De hecho, los paralelos con los encuentros de Abraham y otros soldados de la guerra civil son inquietantes. Los hombres salvajes de la guerra no solo mostraban fuerza y agilidad, sino también patrones de comportamiento que indicaban planificación, protección de los suyos y capacidad de manipular el entorno. Los informes modernos describen acciones similares: ocultación deliberada, observación cautelosa y, en ocasiones, interacción mínima pero significativa con los humanos. Testimonios de rescates y compasión. Algunos relatos recientes incluso sugieren que estas criaturas pueden mostrar compasión, un rasgo que resuena con las historias de Ave. Por ejemplo, en 1982, un excursionista herido en un bosque de Kentucky fue encontrado horas más tarde por lo que describió como un ser grande y peludo que lo había arrastrado a un lugar seguro, cubriéndolo con ramas y hojas para protegerlo del frío nocturno. Aunque escépticos, los investigadores encontraron coincidencias con el patrón histórico: seres fuertes, inteligentes y capaces de interacción deliberada. Estos patrones desafían la noción de que el Bigfoot o los hombres salvajes son meras alucinaciones.
La consistencia de los relatos a través de siglos y regiones indica que estamos frente a un fenómeno con raíces profundas en la historia y la ecología de los bosques americanos. Historias de supervivencia y cultura popular. La narrativa de los hombres salvajes también inspiró obras literarias y películas. Historias como H de Gary Paulsen y Mi lado de la montaña evocan la fascinación humana por la supervivencia y el aislamiento, conceptos que resuenan con la vida de las criaturas salvajes documentadas por los soldados. La idea de vivir en armonía con la naturaleza, aprendiendo a cazar, forrajear y construir refugios, conecta directamente con la existencia de estos seres, entidades que, aunque alejadas del mundo moderno, dominan su entorno de manera impecable. Incluso el folclore y los cuentos populares adaptan estos relatos, presentando a los hombres salvajes como guardianes de los bosques, protectores de los secretos de la naturaleza, en ocasiones, como seres que juzgan a la humanidad. La transición de la guerra civil a la cultura moderna muestra un hilo invisible. La presencia de estas criaturas desafía la historia y la ciencia, y deja una marca en nuestra imaginación colectiva. Avistamientos recientes y exploraciones científicas. En la actualidad, los equipos de investigadores de Bigfoot y grupos de criptozoología continúan documentando avistamientos en Apalaches, Oregón y California. Muchos de estos encuentros siguen el patrón de los relatos históricos: huellas gigantes, restos de comida inusual, ruidos extraños y observación cautelosa desde la distancia. Los testigos a menudo describen emociones encontradas: miedo, asombro, en algunos casos, un reconocimiento implícito de que la criatura está evaluando su comportamiento antes de decidir si interactuar. A lo largo de los años, fotografías, grabaciones de video y análisis de sonido han proporcionado evidencia anecdótica, aunque no concluyente. La comunidad científica sigue dividida, pero los patrones históricos de los soldados de la guerra civil fortalecen la hipótesis de que algo desconocido, posiblemente un primate inteligente no documentado, ha vivido entre los humanos durante siglos, eludiendo el contacto directo y manteniendo un delicado equilibrio con el entorno. Reflexión final. El legado de los hombres salvajes. El hilo que conecta los encuentros de soldados como Abe o James Moore con los testimonios modernos es innegable: fuerza sobrehumana, inteligencia, sigilo y una curiosa mezcla de ferocidad y compasión. Los bosques de los Apalaches, Tennessee, Virginia y otras regiones han sido testigos silenciosos de estos seres, observando desde las sombras mientras los humanos luchaban entre sí y alteraban el mundo natural. La historia de los hombres salvajes nos obliga a reconsiderar nuestra relación con la naturaleza y la historia. Mientras los soldados enfrentaban horrores en el campo de batalla, también se encontraron con seres que parecían desafiar toda lógica. Criaturas que podrían ser descendientes de linajes antiguos, guardianes de secretos que la humanidad aún no comprende. Cada relato, desde la guerra civil hasta el siglo XXI, contribuye a un legado de misterio y asombro. No importa cuán escépticos seamos, la consistencia de estos encuentros, combinada con los registros históricos, nos deja un mensaje claro: la naturaleza guarda secretos que superan nuestra comprensión, y los hombres salvajes podrían ser uno de ellos. Hoy, los bosques siguen siendo su refugio. Y aunque la humanidad avance, la posibilidad de que estas criaturas aún caminen entre los árboles nos recuerda que la historia y el misterio están entrelazados, esperando a quienes se atrevan a observar más allá de lo evidente. La última palabra no la tienen los historiadores, ni los científicos, ni siquiera los cazadores. La última palabra la tienen los bosques y aquellos que caminan entre ellos, gigantes peludos que han sido testigos silenciosos de nuestra historia y continúan observando, guardando secretos que solo se revelan a los pocos que se atreven a mirar más allá de la niebla de la guerra y el tiempo.